¿Estamos viviendo en tiempos apocalípticos? Esto es una pregunta que muchos se hacen en este momento, en los tiempos que nos toca vivir y por todos estos acontecimientos, esta pandemia de COVID-19 o coronavirus, y muchos dicen, no, pero esto es un juicio de Dios. Bueno, en realidad no es un juicio de Dios. Esto no puede ser un juicio de Dios porque Dios se ha comprometido en su palabra de que hasta que la iglesia no sea quitada de este mundo. Estamos viviendo en un tiempo de gracia donde los embajadores del reino, en nombre de Dios, están predicando el ministerio de la reconciliación. Esto está fundamentado, tiene base bíblica, está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Habla de dos reconciliaciones. Una general, que le permite a Dios, dice que Dios ha sido reconciliado con el mundo. Eso significa que hay una tregua momentánea mientras se está predicando el Evangelio y hasta que el número de los escogidos sea completado. Mientras están los embajadores del reino predicando el Evangelio, la iglesia cumpliendo la gran comisión, en otras palabras, no hay juicios. Los juicios van a comenzar una vez que Dios se haya llevado a su iglesia. En realidad, los juicios apocalípticos comienzan a partir del capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Hay un bosquejo en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 19, Apocalipsis 1:19, el ángel le dice a Juan había visto a Cristo glorificado, al Señor Jesucristo glorificado. Dice que cayó como exhausto al ver al Señor, su voz como estruendo de muchas aguas, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido, su pelo como blanca lana, y cayó exhausto al ver la visión del Cristo glorificado. Y entonces, en el capítulo 1, en el versículo 19, se nos relata que el ángel le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto. ¿Qué es lo que había visto Juan? A Cristo glorificado. Escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son. ¿A qué se refería con las cosas que son? Se refería a las cartas a las 7 iglesias, que comienzan en el capítulo 2 de Apocalipsis y concluyen en el capítulo 4. Entonces, escribe las cosas que has visto al Señor Jesucristo glorificado, escribe las cosas que son la era de la iglesia, las cartas a las 7 iglesias, desde el capítulo 2 al capítulo 4, y escribe las cosas que han de ser después de estas. Es decir, las cosas que han de ser después de la era de la iglesia. Volvemos a repetir el bosquejo. Escribe las cosas que has visto, la visión del Señor Jesucristo glorificado. Escribe las cosas que son. Todo lo concerniente a la era de la iglesia, capítulo 2 al capítulo 4, las cartas a las 7 iglesias. Y escribe las cosas que han de ser después de estas. Es decir, después del tiempo de la iglesia. Termina la última carta, la última iglesia, y en el capítulo 4 dice, después de esto, después del tiempo de la iglesia. Hay gente que se pregunta o afirma, porque no conocen la palabra profética,
No, pero esto que está pasando con el coronavirus, estos son los sellos ya estamos en los sellos, ya están los jinetes del Apocalipsis. No, están muy equivocados. Los sellos no han de comenzar, sino a partir del capítulo 4, es decir, no podemos mezclar los tiempos, no podemos mezclar el tiempo del bosquejo trazado por el Espíritu Santo, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Los sellos pertenecen a las cosas que han de ser después de la era de la iglesia. Los sellos van a comenzar, primero los sellos, como parte de los sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete es el caballo blanco, que es el anticristo, que se presenta con un mensaje que nadie va a poder resistir, el pacificador. Después los demás jinetes, el hambre, la muerte, las pestes como parte de uno de los sellos. Después van subiendo en intensidad los juicios, vienen las trompetas, cosas tremendas, cataclismos, se va a abrir el pozo del abismo, donde van a salir millones de espíritus inmundos para atormentar a los seres humanos, y después vienen las copas de ira. Pero todo eso, los sellos, las trompetas, las copas de ira, todo eso tiene que ver con la parte del bosquejo de Apocalipsis 1:19, tiene que ver con las cosas que han de ser después de estas, después del tiempo de la iglesia. Además, se nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia. La iglesia no está puesta para ira, porque muchos se preguntan lo siguiente, o dicen, ¿y por qué nosotros no vamos a pasar por todas esas cosas si la iglesia primitiva sufrió? Sí, pero momentito. El sufrimiento de todos nuestros hermanos que han padecido, que han sido martirizados a lo largo de estos 2000 años de iglesia, dicho sufrimiento tenía como raíz, tenía como origen, se originaba en el aborrecimiento de un mundo que está bajo el maligno. De ese tipo de aflicción el Señor nunca prometió librarnos. En el mundo tendréis aflicción. Aflicciones de todo tipo, que pueden llegar eventualmente hasta tener que padecer el martirio. Pero en la gran tribulación, la fuente de la tribulación será la ira de Dios. Ira que no va a ser derramada hasta tanto la iglesia no sea quitada del mundo. Escribe Apocalipsis, vuelvo al bosquejo divinamente ordenado que está en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que son, escribe las cosas que has visto. Cristo glorificado, escribe las cosas que son la era de la iglesia y las que han de ser después de esta, todo lo que viene después del capítulo 4, los sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, las trompetas, las copas de ira. Todo eso, a partir del capítulo 4, es lo que serían eventos apocalípticos, eventos que pertenecen a un tiempo en el cual la iglesia no va a estar. No va a estar porque el Señor Jesucristo, cuando le habla a la iglesia de Filadelfia, que escatológicamente, proféticamente es el remanente, tipifica el remanente que va a ser arrebatado.
que no hay arrebatamiento parcial. Ningún verdadero hijo de Dios se va a quedar en la tribulación. El que se va es porque nació de nuevo, y el que se queda es porque se había autoengañado creyendo ser lo que no era. Todo aquel que sea hijo de Dios se va a ir en el arrebatamiento. Y el Señor le promete al remanente de este tiempo final, le dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, de la hora de prueba, o sea, del tiempo, no en la hora de prueba. Por ejemplo, Noé fue librado en la hora de prueba. ¿Por qué? Porque mientras estaba el juicio de Dios, las aguas del juicio de Dios cubriendo toda la faz de la tierra, Noé flotaba sobre esas aguas, metido adentro del arca. Él no fue, él y los que estaban con él, su familia, los animales. Noé fue librado en la hora. Pero nosotros no vamos a ser librados en la hora. No es que vamos a ser librados dentro de ese tiempo, no, sino de ese periodo de tiempo. Yo te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Vamos a ser librados. Ahora, cuando yo voy a Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, ya en pleno reino del anticristo, ya comenzó la gran tribulación, ya la iglesia ya se fue. Pero en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, se menciona, dice que Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 7, se le concede hacer guerra a los santos y vencerlos. ¿Quiénes son esos santos? Obviamente que no son la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque a la iglesia se le ha prometido ser librado de la hora de prueba. Pero esos santos que aparecen en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, ellos están en la hora de la prueba. Entonces no estamos hablando del mismo grupo. Son dos grupos diferentes con promesas diferentes. Los santos de la iglesia serán librados de la hora de la prueba. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Los santos de Apocalipsis capítulo 13, ellos están en la hora de la prueba y serán martirizados. Así que todavía no estamos en tiempos apocalípticos. Sí podemos decir lo siguiente, que todo lo que está sucediendo nos da evidencias poderosísimas de que el arrebatamiento de la iglesia podría suceder en cualquier momento. En cualquier momento podría sonar la trompeta. Porque la misma Biblia nos dice que aunque no sabemos el día ni la hora, nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, vosotros, dice que el día del Señor vendrá como ladrón. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros estamos viendo en este momento cómo se están haciendo la élite globalista, la élite que pertenece o está haciendo querer avanzar la agenda del nuevo orden para establecer un gobierno mundial único. Está haciendo todo lo posible para instaurar un gobierno mundial. Están usando todas estas cosas que están sucediendo. Sabemos que en realidad el virus no es un juicio de Dios. Todavía los juicios de Dios no pueden comenzar hasta que Dios no se lleve la iglesia. Esto ha sido algo, se sabe que esto no es un virus que está modificado genéticamente. Ha sido modificado.
ahí está editado, el genoma de ese virus está editado. Han cortado y pegado, le han puesto cosas, características que ellos querían que ese virus tenga para cumplir un determinado objetivo. Estamos viendo cómo han paralizado la economía del mundo. Bueno, todo esto tiene un sentido. El sentido es hacer avanzar la agenda para un gobierno mundial único. Pero a nosotros eso, en realidad, no nos tiene que angustiar, al contrario. Vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Todo esto nos dice Jesucristo está a las puertas. Esto no es motivo de desesperación, de angustia. No. Eso tiene que ser motivo de gozo. Entonces, no estamos en tiempos apocalípticos, pero sí sabemos que estamos en el tiempo final y que la venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Así que, mis queridos hermanos, Maranata, ese era el saludo de la iglesia primitiva, Maranata, que significa Cristo viene. Dios le bendiga.